Amén. ¿Cuántos saben quién es el Padre Abraham? Amén. Gloria al Señor. Es el único personaje con el que se identifican las tres grandes religiones del mundo. En los católicos, en los judíos y en los musulmanes. Y las tres le llaman el Padre Abraham. Este hombre aglutina en su persona, él no lo sabe. Ya está allí con el Señor en el paraíso celestial. Aglutina el centro de las tres religiones. Las tres religiones le llaman a Abraham el Padre Abraham. Amén. Este hombre que le fue revelada y manifestada la justicia de Dios cuando estaba en Mesopotamia, allí en Caldea. ¿Sabéis también, verdad? Él es asirio. Abraham es asirio, hijo de Taré, hacedor de ídolos. Mira, el hombre que Dios se busca para levantar un pueblo. Amén. Y resulta que es el padre de la nación judía. No te preocupes, si esto retumba mucho, yo me retiro. Yo me retiro. Si retumba mucho, yo me retiro. ¿Vale? Entonces resulta que Abraham es un gentil, ¿verdad que sí? Pero es el padre de la nación judía. Eso es para que se gocen los judíos, que son muy celosos de su judaísmo. Y ellos son muy puros, ¿vale? Los judíos no se casan con gentiles, ni se juntan con los gentiles porque se contaminan. Y ahora resulta que el padre de ellos es un gentil. Gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Eso es la gracia de Dios, hermano. Lo mismo que sucedió hace muchos años aquí en la denominación de Filadelfia. Ustedes la conocéis, ¿verdad? Que la gran mayoría de los que componen las iglesias de Filadelfia y todo lo que es el ministerio son gente de etnia gitana, y sin embargo el fundador, el que halló este sentir con ellos, es un no gitano. Gloria al Señor también, que Dios lo usó en ese sentir para que esas iglesias se levantaran, que todavía están levantadas y están ahí, predicando a Cristo. Y sin embargo el que fundó la denominación como la conocemos hoy era una persona que no es de etnia gitana. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, para que al final nadie se gloríe. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. De que aquí ninguno nos podemos gloriar ni en nuestra carne, ni en nuestros méritos, ni en nuestra justicia. Nosotros nos gloriamos en Cristo y este crucificado. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en el capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4. Voy a intentar ser explícito hoy y corto. Bueno, eso de corto es un intento de hacer. Dice la palabra en el capítulo 4 del libro de Romanos, versículo 1. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne, mira la pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿Qué pues diremos que halló Abraham según la carne? Y dice en el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Alábalo si puede ahí meter un gloria a Dios. Amén. Porque el que tiene de qué gloriarse conforme a las obras se puede gloriar. Aquí no hay problema. Pero te especifico esta mañana, no para con Dios. Amén. Y dice en el versículo 3: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Padre, te damos gracias esta vez, una vez más en esta tarde, Dios mío, y pedimos, Dios mío, que tú me escondas detrás de la cruz, que tu palabra sea impartida por el Espíritu. Abre el entendimiento de cada oyente en esta mañana, mis hermanos, úsame como canal de bendición y trata con nosotros lo que tú ya has establecido por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si alguno tiene de qué gloriarse, dice la Biblia, y aquí hay alguien que podía gloriarse, que es nuestro Padre Abraham, lo puede hacer, pero no para con Dios. Para con Dios no hay ni un ser humano que puede gloriarse conforme a las obras de la carne. Y ahí lo dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a Abraham? Que Abraham no se glorió en lo que hizo, sino que lo que agradó a Dios de parte de Abraham es que le creyó a Dios. Y dice, y le creyó Abraham a Dios, ¿y qué pasa? Y le fue imputado, dice la versión antigua, a justicia. Porque a Dios lo que le agrada es que
creamos, no lo que tú y yo hagamos. Que sí que es verdad que cuando creemos, hacemos. Pero lo que le agrada a Dios es que tú y yo le creamos. Y eso se llama la justicia que viene por la fe. El medio para tratar con Dios es la fe. Y cuando tú le crees a Dios por la fe, la cual la Biblia habla, Dios te imputa justicia divina, perfecta y gratuita. Y ese fue el primer hombre que experimentó todas estas cosas. Su nombre es Abraham. De hecho, su nombre no era Abraham, era Abraham. Sin la H intercalada del centro, que significa padre enaltecido, era Abraham. Pero cuando ya le creyó a Dios y empezó su travesía, Dios le cambió el nombre, le puso Abraham en el hebreo, que significa padre de muchedumbre. Amén. Este hombre recibió la promesa de una tierra, recibió la promesa de un hijo, recibió la promesa de un pueblo. Y os digo ya de antemano, sus ojos no lo vieron, pero su corazón lo creyó. ¿Cuántas cosas hay que tus ojos no verán? Y pasará todo tu estadía en esta tierra y no lo verán, pero nadie te podrá robar la fe de que tú sepas de que eso es así aunque tus ojos no lo vean. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que venimos, como dice el hermano, venimos a este lugar a que Dios la edifique por medio de la palabra, por su espíritu, esa fe. Que aunque tus ojos nunca vean nada de lo que Dios te ha dicho, tu corazón nunca deje de creerlo. Y tú puedas morir con las botas puestas diciendo, no lo veo, pero lo creo. Esa es la fe de Cristo en el corazón de la iglesia, que ya hoy parece ser que no se lleva. Ha pasado de moda. Ahora la fe que se lleva es la fe de los resultados, la fe de las estadísticas, la fe de lo que mis ojos ven, la fe de lo que mis manos tocan, la fe de lo que ya no tengo que esperar. Es una fe. Eso es contrario a la fe. Le llaman fe, pero no es fe. A mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu credo? Digo, mi credo es la fe de Jesucristo. Es el credo de mi fe, ¿de acuerdo? Y se usa la palabra fe. ¿Tú crees en Dios? Le digo, yo creo en Dios, ¿ves? Eso es fe también. Pero ahora, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le has creído a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios acerca, por su palabra, acerca de lo que está escrito de ti? Y ya son muchos los que cuando empiezan a contrastar lo que Dios ha dicho de mí, más lo que yo estoy viendo en mi vida, hay un desalineamiento que no soy capaz de alinearlo porque no tengo la revelación de la justicia de Cristo. Yo tuve una conversación esta semana con un hermano que me dice, yo antes de ser un liberal, prefiero ser un legalista. Claro, si son los dos únicos polos que conocemos, me tiene que agarrar uno. Es igual con un hermano, me llamó hace muchos años por teléfono y me dice, hermano, ¿para tú que eres calvinista o arminiano? Y le digo, pues la verdad, hermano, que yo no me defino por ninguno de los dos. Yo soy de Cristo. Me dice, no, déjate de historia. Tú tienes que definir por uno de los dos. O tú tienes que ser calvinista o tienes que ser arminiano. Ese es el problema de meternos a estudiar teología sin la revelación de la palabra. Ese es el problema de no entender lo que ha pasado en la cruz y lo que a mí se me ha imputado por medio de la fe. Que al final yo me tengo que acoger ¿a qué? A lo que veo, a lo que siento, a lo que toco. Porque no soy capaz, porque me falta todavía revelación de caminar en lo que no veo, pero que creo. Porque cuando yo camino en algo que no veo, si ese tramo no lo rellena nadie, yo estoy caminando en una fe que se llama la fe que obra por el temor. Y el temor hace que el hombre se pare y eche freno de mano y diga, yo no te voy a agarrar algo. Pero la fe que viene inducida por el Espíritu a través de Cristo es una fe que obra por el amor. Dice Gálatas que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Sabéis lo que es la circuncisión? Acá en Cristo, ¿verdad? Dice, pero ni la incircuncisión tampoco vale nada.
La circuncisión no vale, estamos correctos. No nos habilita delante de Dios siendo mejores que otros, pero la incircuncisión tampoco vale nada. Entonces, ¿qué es lo que vale? Dice, la fe que obra por el amor. Tú tienes que ser convencido todo el tiempo por el amor a Dios. Y a muchos se les hace difícil seguir a Dios por amor. Después de estar en Egipto 430 años, que tuvo el pueblo de Israel, cuando sale Israel de Egipto, ¿verdad? Todo lo hacía por temor. Porque como dicen muchos predicadores, Dios saca a Israel de Egipto en un solo día. Pero le cogió 40 años sacar a Egipto de su corazón. En un solo día Dios te liberta. En un solo día Dios te declara justo. En un solo momento Dios te imputa la fe de Cristo. Ahora te puede coger muchos años sacar lo que hay aquí escondido, poco a poco, sacarlo, hasta que tu corazón sea procesado y Dios inyecte la fe de Cristo. Cuando Dios llama a Abraham tiene 75 años. Vamos, que no llama un chavalito, 75 años. Cuando se está cumpliendo lo del hijo, ¿sabéis qué edad tiene Abraham? Cuando nace Isaac, 99 años. Oye esto. Y cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, este que nació de forma milagrosa cuando tenía 99, ya han pasado 38 años desde que Dios lo llama. El otro día nos decía el predicador, el paralítico de Bethesda, 38 años esperando la salida. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando lo que Dios te dice? Sí, porque somos cristianos dentro de microondas, tú sabes, ¿no? Si no se da ya, nos ponemos como el Sonic de atrás. El hermano me ha mirado diciendo lo antiguo, el hermano acá. 38 años esperando la sanidad, ¿no? Y ahora llega Jesús y le dice, ¿tú quieres ser salvo? Voy a tener también el Señor la pregunta, ¿verdad? No, yo estoy aquí 38 años, pero tenemos que entender a Dios, hermano, en su lenguaje, en su proceder, en su mentalidad. Mira la vida de Abraham. Cuando Abraham está sacrificando a Isaac, que tiene que confirmar Gabriel, ¿no? Dice que él ya está pensando diferente que cuando lo llamó de los caldeos. Dios trabajó y procesó esa mente para que dejara de pensar como pensaba al principio y acabara pensando como Dios piensa. ¿Cuánto se cogió? 38 años procesar la fe de Cristo dentro del corazón de un pecador arrepentido. Por lo tanto, Dios necesita crono. Aunque Él vive en el Kairos, ustedes saben, ¿verdad? Que no hay ni tiempo, ni espacio, ni materia en la presencia de Dios, pero nosotros aquí estamos en crono, aquí hay tiempo, espacio y materia. Se tiene que coger tiempo para inyectar esa fe preciosa, gloriosa, que es la fe de Cristo, a la cual cuando la recibimos, dice que a la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento, ¿verdad que sí? Y la vamos enriqueciendo con todos esos ingredientes hasta que es preciosa esa fe en nosotros. Cuando esa fe se fragua en nosotros a través de las pruebas, dice la Biblia que no nos deja estar ociosos, ni sin fruto. Estamos continuamente desarrollando esa fe. Entonces, vivir en la sustancia, que es lo que nos cuesta, porque en la sustancia no se ven las cosas como en el plano físico, es vivir en la obediencia a la fe de Cristo. Que es más fácil vivir en la figura y en la sombra, conforme a la carne, pero es muy difícil vivir en la sustancia de la fe, porque hay muchos se pierden porque se requiere diligencia, porque se requiere entrega, porque se requiere una vida de oración, como nos explicaron el domingo pasado. Orar sin cesar, hay que estar orando, pero no orando porque ese es el sentir del Espíritu, para no perder la comunión ni la comunicación con Dios.
Cuando tú oras, el Espíritu Santo te lleva, te revela a Cristo. Y no te tiene todo el tiempo ensimismado en el pecado, el proceso del pecado. Yo estoy harto de explicarlo. Hay gente que se turba cuando yo digo que el problema del pecado ha sido resuelto. Pero es que es la verdad. Se emitió un edicto, una resolución judicial en el Edén. El alma que pecare, esta morirá. Y se cogió 4 días de Dios, que son 4000 años, hasta que la resolución se cumple, que es cuando viene Cristo y Él es el que muere. Él es el que se pone en el lugar del alma que pecare, esta morirá. Y hasta que no muere Cristo, esa resolución no coge cuerpo. Y cuando muere Cristo y resucita entre los muertos, que ahora Dios se va otra vez al Edén y pone el sacrificio de Cristo como la base de toda la obra. Aunque venga 4 días tarde, hay que ponerla abajo. Y ahora empieza otra vez Dios en el Edén a tratar no con Adán y Eva, sino con Cristo y la iglesia. Porque no es Adán y Eva eran figuras de los que habían de venir. ¿Quién tiene que venir? Tiene que venir Cristo y la iglesia. Y ahora Dios nos lleva otra vez al Edén, porque ya ha hecho la base. ¿Cuál es? Muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora es que empieza Dios a tratar con vidas libres de pecado, porque el pecado, cuando se nos imputa, no puede Dios tratar con nosotros. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios tiene que tratar con gente justa. Por eso que Dios, al que lo salva, lo declara justo. ¿Sí, correcto? Mantenernos en la fe es una renuncia a lo que mis ojos ven, mi mente piensa y mi corazón siente. Y te lo voy a repetir. Para tú mantenerte en la fe, tú tienes que hacer una renuncia a lo que tus ojos ven, a lo que tu carne o tu mente piensa y tu corazón siente. Porque como lo que tus ojos vean te desvíe, lo que tu corazón siente te desvíe, o lo que tu mente piense te desvíe, te sales de la fe. Es una renuncia a toda mi humanidad, porque yo tengo que hacer morir a Adán, que está en mí, el primer Adán. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:12 que si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Ahora tenemos el Espíritu, ¿qué? El Espíritu está totalmente capacitado en ti y en mí para hacer morir lo que tus ojos ven, lo que tu mente piensa y lo que tu corazón siente. Y cada vez que tú dices, Dios mío, yo veo esto, pero tu palabra dice esto. Dios mío, yo siento esto, pero tu palabra dice esto. Dios mío, yo pienso esto, pero tu palabra dice esto. Y tú te pones ahí a pelear para que no se haga la voluntad tuya, sino la de Dios. Dios hace un reemplazo y te va infiltrando como si fuera un inyector, te va inyectando la fe de Cristo. Porque al final se trata de creerle a lo que Él ha dicho acerca de mí, no lo que yo veo en mí mismo. Se trata de que yo le crea lo que Él ya ha dictaminado acerca de mi vida y no lo que yo estoy viendo que está pasando. Porque entonces me muevo por vista y no por fe. Entonces me muevo por lo que veo y no por lo que creo. ¿Tú qué has creído en este tiempo para con Dios? ¿Qué tienes tú en el corazón injertado de lo que Él te ha dicho? ¿Está eso firme? Porque cuando viene la prueba viene precisamente para eso, para que eso se tambalee. Cuando yo hago una renuncia a toda mi humanidad para vivir en lo que creo y en lo que veo y en lo que pienso, le doy prioridad a la Escritura por sobre todas las cosas en mi vida. ¿Cuál es la herramienta que Dios ha establecido para tratar con su iglesia? La Escritura. Espíritu Santo no va a usar otra cosa que la Escritura, la puede usar, pero prioridad, la Escritura. Porque la Escritura está ungida, está predeterminada y está totalmente definida en revelar a Cristo. Si el Espíritu Santo usa la Escritura, no te va a decir nada que no tenga que ver con Cristo. Hoy día se usa la Escritura para un montón de cosas, menos para revelar a Cristo. ¿De dónde viene esa revelación? ¿Me lo puede usted decir? Porque esto no es como el que va a jugar cricket. ¿Tú sabes cómo es, no? La voz sí. Espera.
Urín y Tumín, y ahí lo tiro. No, abro la Biblia y dice, y el rey Sía, como explica el hermano, mandó a partir todas las imágenes, de ellos no hablaba. No, esto hay que saber moverse por la escritura y saber interpretar. Ahora ya hablaba con el hermano de Primera de Juan. Estudia la epístola, sí, pero estudia entera, para que cuando te vengan esas dudas, en la propia epístola, la respuesta, pregúntale al texto. Y cuando tú le preguntas al texto que está vivo, el texto te responde. Y tú empiezas a coger, y sabes qué Juan quiso decir cuando escribió Primera de Juan. Pero no, yo cojo un versículo, lo pongo ahí, ahora cojo otro lado, lo pongo ahí, otro lado, y hago un montón de textos, los uno, y consigo un pretexto. Y ahora yo predico. ¿No? O vivo conforme a ese pretexto. Lo que me ha hecho es un traje de muchas cosas. Eso sí no vale. ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia? Como el hermano dice, se está alimentando de un picoteo. Al final el picoteo te engorda, más que si te sientes de como un plato de puchero con pringado por su camino, que es lo que te da trampa para desarrollar la vida cristiana. Y entonces nosotros estamos en una línea que no acabamos de entender a Dios, porque y Dios nos quiere llevar. Yo escribí aquí, la fe que arrebata la herencia es la que tiene la certeza de la verdad sin necesidad de verla. Esa cosa que le transmite un padre a un hijo cuando le está hablando, ¿no? Y le está diciendo cosas, lo digo pequeñito o un poco más mayor, que le dice cosas. Y el niño tiene ese corazón inocente, crédulo, que se cree lo que su padre le ha dicho y no lo ha dicho. Y le habla a lo mejor de sus abuelos, le habla de cosas que vivió cuando era niño. Él cuando las cree automáticamente las cuenta, porque mi papá me ha contado esto, porque mi papá me ha contado esto, lo cree y lo cuenta. Esa es la fe inocente, pura, limpia, que tiene que habitar en el corazón del creyente. Que no hace falta que veamos las cosas para que nosotros las creamos. La Biblia dice que todos los antiguos, que Dios les prometió muchas cosas, incluso a Abraham y los héroes de la fe, que tú te vas a Hebreos 11, dice que todos ellos, cuando vieron la promesa la vieron de lejos, y dice que la saludaron, pero en sí no la tocaron. La saludaron porque tenían convicción de que eso fue lo que Dios les dijo. A Dios le prometió Dios una tierra, y cuando tú te lees Hebreo dice que Abraham llega al conocimiento, dice que lo que Dios le prometió tenía que estar ya fuera de esta tierra. Que Dios le prometió una tierra, le prometió un estilo de vida, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando y Abraham estuvo en la tierra de Canaán y la avisó, y sin embargo dice que habitó como extranjero en su propia tierra, porque él tenía una fe superior, porque ya Dios le había conectado a una justicia que viene de arriba, como diciendo, esto no es lo que Dios me prometió. Y muchas veces nosotros nos encontramos en conflictos en nuestra vida, sabiendo lo que Dios nos ha dicho, y no somos capaces de alinearnos y nos adaptamos a lo que estamos viendo. Tú tienes que entender que habrá cosas en tu vida donde digas, esto no es lo que Dios me ha prometido. Lo que Dios me ha prometido es algo más sublime, más precioso, más lindo, más bello, más excelso de lo que yo estoy viviendo. Por lo tanto, aquí tiene que pasar algo, y es que yo tengo que seguir mirando por medio de la fe, porque aunque mis ojos carnales no lo vean, mi corazón lo cree, y yo llegaré a estar en ese lugar. Cuando las cosas no cuadren, no te hagas a ella. Revélate y dile a Dios, cumple tu propósito en mí. Porque tú y yo nos caemos, tú y yo fallamos, pero el propósito de Dios no se cae porque está hecho con Jesucristo, y ese pacto es completo y está acabado y es eterno, porque Cristo ha cumplido todas las exigencias de Dios. Nosotros podemos equivocarnos y los planes Dios los tendrá que cambiar, pero su propósito no falla porque está hecho en Cristo y es perfecto. Esa casa que Cristo está levantando es perfecta porque es la iglesia gloriosa. El sacerdote de esa casa es el mismo Cristo, que hoy intercede por ti y por mí y no nos maldice, nos bendice todo el tiempo, intercede hasta que nos levantamos otra vez. Yo tuve que decir yo a uno, tú todavía tienes la revelación de Aarón en tu mente. Tú quieres andar, tú te caes, tú quieres que Jesucristo venga y te pida y te reclame a ti por tu pecado. La Biblia dice que si alguno peca, abogado tiene para el Padre Jesucristo justo.
que es Melquisedec, que no es Aarón, que es Melquisedec, que Melquisedec ora, clama, intercede, hasta que te levantas. Ese es Cristo. No te recrimina tu pecado. Vete a la Biblia y estudia la vida de Abraham. Abraham mintió. Abraham se equivocó. Abraham hizo cosas que no debía. Nunca Dios le dijo nada. Se fue con la concubina. Tuvo cópula con ella para dar a conocer supuestamente el proyecto de Dios. Nunca Dios le dijo nada. Él siguió su proyecto. Todo el tiempo siguió su proyecto. Y cuando vienes a Romanos, que entre comillas te está revelando la vida de Abraham, nunca ves un fallo en Abraham. ¿Por qué? Porque lo miraron con la fe de Cristo. La Biblia dice que cuando él recibió esa promesa, dice, y no se debilitó por incredulidad, sino que dio gloria a Dios. Se fortaleció dando gloria a Dios. Tú no ves que nunca el libro del Nuevo Testamento pone a Abraham con sus fallos. ¿Por qué? Porque lo ven en Cristo. Y en Cristo tú y yo somos perfectos. Somos sin mancha. Porque es el mismo Cristo el que está por nosotros allí. No somos nosotros, es el mismo Cristo. Es la vida de Cristo la que se te imputa a ti. Por nosotros todavía, al ser eso tan grande para nosotros, tiene Dios que procesarlo hasta que tú te creas 100% que lo que reina, que lo que cotiza delante del Padre por ti es la vida de Cristo, que es perfecta. Es Cristo en su perfección y su sacrificio. Porque si Cristo hubiera sido una vida perfecta, el gran maestro, como lo llaman en algunas religiones, que es un Buda que dice que ascendió en conocimiento hasta que se hizo perfecto, no. Jesucristo no es un humano que ascendió hasta que se hizo perfecto, no. Jesucristo es Dios que estaba en la eternidad pasada, el verbo que se hizo carne. Y después ascendió como hombre y se ha sentado a la diestra de Dios en la palabra. Yo no sé si yo me estoy explicando. Pero yo necesito que tú te lleves esto en tu mente y en tu cabeza, pero bien impregnado, para que tu fe no mengue, para que tu fe crezca. Porque no vamos a estar concentrándonos en el pecado, nos vamos a concentrar en Jesucristo. La fe que arrebata la herencia es la que tiene la certeza de la verdad sin necesidad de verla, y la espera, y la proclama. Romanos 4:20, ¿y dónde estamos? Mira lo que dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué dice? Dando gloria a Dios. Pero párate, Pablo, párate. No dudó Abraham. Y cuando vino Sara le dijo, esto no va. ¿Te has prometido esto con 75 años? Ya tiene 86 Abraham. Yo estoy ya lista para hacerle. Y tú, miren, tú también estás llegando más para allá para acá. ¿Dudaron? Como dicen ahora, ¿perdona? ¿Dudaron? ¡Claro que dudaron! Eran igual de humanos que tú y que yo. Y es más, buscaron hasta una salida dentro de la lógica, dentro de la razón humana, para llevar a cabo la promesa de Dios. Y cogieron una concubina de Sara, que era Agar, una esclava egipcia. Y le dijeron, bueno, llévate a mi sierva, que está a lo mejor estéril. O sea, esta no es estéril. Y tuvieron cúpula. No dudaron. Sin embargo, Pablo dice, y tampoco dudó. Todos tus errores quedan suprimidos, porque la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Tu vida está limpia delante de la presencia de Dios, siempre y cuando cada vez que tú caigas te levantes y sigas creyendo a Dios. La sangre de Cristo limpia el pecado delante de la presencia de Dios. La sangre de Cristo lo limpia, lo limpia, lo limpia. No hay pecado delante de Dios. La mentalidad legalista, les digo yo estas cosas y sufre, se remueve por dentro porque no llega a entender la revelación de lo que significa la justicia de Dios. Es la fe que se nos cuenta como justicia porque la inyecta el Espíritu en nuestros corazones, extrayéndola del mismo Cristo. Es una fe vivificada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una fe vivificada. Nosotros traemos una fe que viene
con carácter de mortandad. Nuestra fe está limitada. Cuando Dios te dice lo que te dice, tú dices, pero ¿esto cómo va a ser? Ahí muere tu fe. Entonces Dios te tiene que renovar y vivificar la misma fe para que tú arrebates la promesa y la herencia de Dios. Vamos un momentito al libro de Hebreos capítulo 11. Estamos hablando de Abraham, ¿eh? Otro vídeo. Hebreos 11. Versículo 8. Por la fe, hablando de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo voy a hacer una pregunta, porque hoy hay muchos creyentes que dicen, yo no le sirvo a Dios porque no entiendo a Dios. No sé por dónde va Dios. Ahí dice que por la fe Abraham salió de su tierra, que es Ur de los Caldeos. Y salió después de haber tratado Dios con él. Porque cuando tú te vas al original, o sea, cuando te vas a la historia en sí, que es en el Antiguo Pacto, capítulo 12 de Génesis, dice, pero Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, hasta que no muere Taré, no se va a Abraham. O sea, había una conexión con su padre tal que no quería dejar al padre morir, que le costaba dejar a su familia de sangre. Y hasta que el padre no muere, no sale Abraham, y Dios lo espera. Y Dios lo espera. Y dice ahí que cuando sale, versículo 8, salió, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice, y salió sin saber dónde iba. ¿Qué es lo que premia a Dios ahí? ¿El conocimiento que Abraham tiene de toda la movida de Dios o la obediencia a la fe? Eso. Es que nosotros muchas veces para ser obedientes nos tienen que dar el propio completo. Como no me lo dé completo, acabado y terminado, de aquí no me muevo. A uno le dijeron, lo que tú ahora no entiendes, más adelante lo entenderás. Hay que andar también. Dices que no veo, pero créele a Dios. Muévete por fe. Y Dios va a honrar esa fe. No, es que no veo. O cree. ¿Tú me estás entendiendo en esta mañana? Camina, anda. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Pero no te dice eso, te haré entender. Te enseñaré. Sobre ti fijaré mis ojos. Anda, creyéndole a Dios. Yo me he equivocado, hermano, creyéndole a Dios. Me he equivocado. Pero como me he equivocado creyéndole a Dios, hasta esas equivocaciones Dios las subsana, porque lo que ha visto es la intención de mi corazón. No los aciertos ni los errores. Ha visto la intención del corazón. ¿Qué es lo que se juzga en el nuevo pacto? Las intenciones del corazón, porque en sí ya todo está hecho gracias a Jesucristo. Dios va modificando, va limando, va perfeccionando las intenciones de nuestro corazón. Y nosotros muchas veces queremos ver el planning completo de pe a pa para moverme. ¿Por qué? Hombre, es que si me muevo y no pasa nada, hay unos riesgos. Todo tiene riesgo. Ahora cuando nos vayamos en los coches ya estamos en riesgo en medio de la carretera. Todo lo que hacemos tiene riesgo. No podemos medir lo que dio tanto. Sin embargo, para nosotros nos arriesgamos por un montón de cosas. No, arriésgate para las cosas de Dios. Métele fe a lo que Dios te ha dicho que tiene para ti. Versículo 9 dice, y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, estaba en la tierra prometida y él caminó y estuvo allí como si fuera un extranjero, sin reclamar que aquello que se lo había dado. Vivió en tienda, dice la palabra. Y dice, morando en tienda con Isaac y con Jacob, que eran herederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él se veía en una tienda y decía, pero ¿cómo va a ser lo que Dios me ha prometido? Oye, está en la tierra y vivía así. ¿De alquiler? Esto tendrá que tener otro significado, esto trasciende más allá de lo que yo entiendo ahora. Dios mío, ¿me entendéis? Hay gente que dice, y tenemos a Dios, y no nos va bien, nos pasa esto, y ¿para qué queremos Dios? Porque no tenemos nada, o si tenemos, o esto, o lo otro, vaya para acá. Me he recorrido la mente. La promesa tiene orden eterno, y la herencia igual, esto se alinea con la misma vida eterna. Lo que pasa es que nos han conectado a lo eterno, y lo temporal no nos deja ver la grandeza del asunto. Y él entonces empezaba a procesar su fe y dice, yo estoy en la tierra prometida, pero esto no puede ser de que yo viva en una tienda. Algo grande tiene que tener Dios. Y dice él que él empezó a creer que la ciudad que Dios le había prometido, la tierra, tenía un constructor y un arquitecto, y era el mismo Dios. Cuando tú estés buscando la promesa, cuando tú estés en todo, la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Y él entonces es el que endereza la vereda. Encomienda a Jehová tus obras, dice, y él afirma tus pensamientos. Pero tienes que mirarlo en todos tus caminos, tienes que meterlo en todo. A mí me dicen muchas veces, es que tú metes al Señor en todo. Hijo, es que tú eres como un bautismo de fanático. ¿A qué tiene que ver el Señor aquí? Digo, el Señor tiene que ver en todo. O lo meto en todo, o no lo meto en nada. Dice la Biblia, todas las cosas de vida de él. Claro, no es que lo meta, es que lo tengo aquí. Yo no tengo que meterlo, es que él ya está metido. ¿Y ya qué va a hacer? Con todo. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Está diciendo ya algo de lo que, cuando te vas al Génesis, el capítulo, creo que es el 18, 19, por ahí, que nace. Está diciendo ahí Sara cuando se reúne con Abraham y empiezan a combinar de que tenga cópula con la concubina. ¿Dice algo de eso? ¿Por qué? No lo encuentras en el Nuevo Testamento en ninguna parte. Mira, Romano habla de Abraham, Gálatas habla de Abraham, Hebreo habla de Abraham. Toda la escritura en el Nuevo Pacto habla de Abraham. No dice ninguno de los religiosos. Ahí te está diciendo que por la fe, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas. ¿Por qué? No porque ya se estaba mirando a ella, sino porque miró para arriba y dijo, si lo ha dicho él, y él es fiel para cumplir lo que ha dicho, entonces yo voy a concebir, y se lo empezó a creer. Porque se trata de la procedencia de donde venga la voz que tú oyes. Si lo que tú oyes viene de Dios, métele sello porque eso va a pasar. Pero si lo que tú oyes viene del enemigo, deséchalo aunque sea una verdad. Se trata de que cuando hay discernimiento de espíritu, que muchas veces se llama en la iglesia, hermano, discernimiento de espíritu, hay que discernir el espíritu de donde viene esto que estoy escuchando. Porque si es una verdad y viene del diablo, yo no la quiero. Así me la puedo empaquetar y ponerle las 3 estrellas. No la quiero, porque dentro de una verdad del diablo siempre viene una mentira muerta. Porque él es padre de mentira. ¿De acuerdo? Ahora, si la procedencia es Dios y yo no le veo lógica en mi mente, yo tengo que empezar a desarrollar mi pensamiento y decir, pero aunque yo no lo vea, Él lo ha dicho. ¿Tú sabes lo que es estar estéril toda tu vida sin el aparato que funcione? Porque una persona estéril que no tiene óvulo, ¿no? Hoy lo voy a decir bien, porque la otra vez me equivoqué. Es óvulo, ¿no? Cuando una persona, una madre, una mamá, la matriz tiene óvulo, sí, pero una mujer estéril, ¿qué pasa? No tiene óvulo, no ovula, por lo tanto no puede haber concepción. Y una persona que nunca ha tenido, que no ovula, o a lo mejor no tiene periodo, pero eso no va, de momento empieza a mirar las cosas de otra perspectiva y dice, pero un momentito, ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Él. Ahí es donde hay que empezar a pararse. ¿De dónde viene la orden?
lo ha dicho él. Y dice que ella empezó a considerarlo, que se podía quedar embarazada, porque el que lo había dicho dice que era fiel y justo. Y entonces cuando tú empiezas a creerle a Dios, que todo lo demás diga que no, y tú empiezas como pasó ahora en esperanza contra esperanza, tú las has hecho a pelear en tu mente. Oye esto, empieza Dios a meterte en la fe. Que nosotros creemos muchas veces que estamos en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Y dice en el versículo 12, por lo cual también de uno, que ya estaba casi muerto, mira, ahora estaba casi muerto también. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la innumerable arena de la orilla del mar. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero entonces, ¿qué queda? Murieron. Y murieron y no recibieron aquello que Dios le dijo. Pero lo creyeron. ¿O no? Y cuando lo creyeron estaban muriendo, los saludaban de lejos. Porque estamos en la reforma. Estamos en el tiempo de reformar todas las cosas. Esto se va a dar a cabo todo lo que Dios ha dicho. Lo que pasa es que no es en nuestro crono, es en su kairos, es en su tiempo. Tú podrás tener tu estadía en esta tierra, pasados tiempos tuyos, y los de Dios todavía está vigente. Porque para Dios, que tiene el poder que tiene, Él puede llamar a las cosas que no son como si ya fuesen. Y el pecado no es un problema porque ya lo resuelto Jesucristo, y la muerte tampoco, como el hermano nos dice cuando empezaba el culto, que estaba Lázaro muerto y le dice, Marta, no te he dicho que el que cree en mí vivirá, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué problema hay con Dios que tú te mueras? Si te va a levantar otra vez. Pero la iglesia no tiene pendiente todas esas cosas, porque eso pertenece al mundo de la fe. ¿Qué problema hay con la muerte? Si el primero que se tenía que levantar de la muerte es Jesucristo, ya se ha levantado para garantía a nosotros. Él es el primero de entre los muertos. Dice la Biblia que Él es el primogénito de entre los muertos. Detrás de Él vamos todos nosotros. Vamos a resucitar para no morir jamás. Cuando te levantes entre los muertos, si las cosas que Dios te prometió no se dieron en este tiempo, se van a dar luego. Pero Dios no queda por mentiroso. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. El versículo 16 dice, ya le 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, oye que es muy importante, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto se dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si lo hubiesen hallado en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, pero anhelaban una mejor, versículo 16. Esto es la celestial. Tú tienes que moverte con una mente celestial. Y yo también. Tú tienes que moverte con una mente que tiene que ver con lo celeste, con lo divino, por lo puro, no por lo terrenal. Lo de Dios no encaja en lo terrenal, sino que lo terrenal es absorbido por lo celestial. Lo celestial absorbe lo terrenal y le da ámbito divino. Porque el primer hombre es de la tierra, dice Pablo, es terrenal, pero el segundo, ¿cómo es? El segundo es del cielo, es el Señor, es celestial. Y nosotros pasamos por ese proceso. Pasamos por el primer hombre, por el terrenal, pero después se infunda en nosotros el celestial, y esa es nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, lo que Dios me promete a mí, siendo un ser celestial, no lo puedo encajar en mi ámbito terrenal. Eso muere, ahí no encaja, eso es muy pequeño, eso no tiene sitio para lo de Dios. Yo me tengo que mover en el ámbito de la fe, y ahí entra toda la promesa y la herencia de Dios. Lo que ocurre es que la mente se atrofia cuando pretendemos ver lo de Dios en el plano de lo terrenal. Ya no nos da. Es como si yo creo que Dios va a levantar a Daniel de ahí, de la condición que tiene de parálisis.
Y Dios juega con el tiempo. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El caso es que cuando la promesa está en el corazón, por medio de la fe, está viva, tú no necesitas ver las cosas con los ojos de la carne, tú ya las has creído. Por eso esta gente dice que la miraron desde lejos y la saludaron. Y dice que confesaron, creyeron. Dice Dios tiene para nosotros lo mejor más sublime. Tiene una patria celestial. Allí es donde se va a cumplir todas las promesas de Dios. Allí. Versículo 17 dice: y por la fe Abraham, cuando fue probado, oye esto, 38 años después, ya estamos llegando a la fe al final. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, miren lo que dice, ofreció a Isaac en el que había recibido la promesa. O sea, sale Felipe y nace milagrosamente Isaac. Primer milagro de Dios. Y ahora, cuando Isaac tiene 13 años, que Abraham ya tiene 100 y pico, 38 años después de que Dios le va a dar los caderos, resulta que Dios le pide a Isaac el sacrificio. ¿Y qué pasa? Ya Abraham viene ya con una fe procesada. ¿Y qué pasa? Dice: es imposible. Porque si este me lo dio de una forma milagrosa, después de haber metido la pata con Agar. Oye, esto, esa es la fe que tenemos nosotros que procesamos muchas veces en nuestra propia vida. Si Dios me da esto, milagroso, Sara estéril y yo como muerto, me lo da. Y en él es la promesa, o sea, en la simiente que es este, va a coger toda la línea de la promesa de Dios, es imposible que te muera. O sea que si Dios me lo pide, tiene que haber una salida. ¿Cuál? Dice que si lo mata, Dios lo resucita. El primer hombre que entiende la resurrección de los muertos, Abraham. ¿Y qué pasa? Una fe procesada, mira cómo piensa. Y Abraham no es el mismo de allí. Versículo 16. Versículo 17. Por la fe. No estoy hablando de una fe que tú entiendes carnalmente. Hoy te estoy hablando de otra fe. La fe bíblica, la pura. La que vivieron todos estos hombres. Cogiendo de modelo a Abraham, dice: por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en el que había recibido las promesas, dice, ofrecía a su unigénito. Mira cómo lo dice. Era su unigénito. Y entonces lo que pasa, que no cuentan. Un hombre cuando tiene un hijo es unigénito, pero cuando tiene dos ya no es unigénito, porque ya tiene dos. Mas sin embargo el cielo cuenta que es el único que tiene, porque es con su esposa legal, que era Sara, y solamente tuvo uno. Por lo tanto, Ismael no cuenta, y los errores que tú has cometido en tu vida tampoco cuentan a los ojos de Dios. Y ofreció a su unigénito, porque era el único que tuvo con su esposa legal, que era Sara. ¿Sí, correcto? De hecho, cuando Abraham muere, lo entierran al lado de Sara. Y está descansando sus huesos, descansaron al lado de Sara. No lo enterraron ni al lado de Satura, ni al lado de Agar, ni al lado de Nadie. Al lado de la esposa con la que Dios le prometió que iba a ser la obra. Y dice ahí: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Miren lo que dice el versículo 18, muy importante. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Versículo 19. Pensando, ya Dios le ha procesado el pensamiento a Abraham. Abraham ya piensa diferente porque ha aprendido a pensar las cosas con la mente de Cristo. Pensando, versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dice, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Alabados a Dios. Por eso cuando Abraham va a sacrificar al niño, que lo sacrifica, que en su corazón, digo, yo lo mato. Dios me lo pide y yo lo mato. Seguro que Dios lo va a levantar. Dios le dijo: no hace falta. Ahora sé que meterlo. Y dice que había un carnero allí que estaba ahí en la salsa, ¿no? Cuando Abraham va a bajar con Isaac, Abraham ya no está viendo al mismo Isaac. Abraham se lleva a su hijo como si se hubiese levantado entre los muertos. Se lleva a un Isaac vivificado. Por eso tú, las cosas que no puedes resolver, las cosas que tú no entiendes, con las que tú no puedes, llévala al altar de Dios, que Dios te la va a vivificar en el nombre de Jesús. Tú necesitas que Dios te la firme por la cruz, necesitas muerte y resurrección. Como el hermano dijo, para que haya resurrección, primero tiene que haber ¿qué? Muerte. Tenemos que llevarle a Dios todas esas cosas que están muertas en nuestra vida y Dios las va a resucitar en el nombre de Jesús. Y tenemos problemas en los matrimonios, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con las relaciones
relaciones con nuestro entorno. Tenemos muchos problemas que no acabamos de entender, pero no lo llevamos al altar. Tenemos que llevarlo al altar y con la fe, como este hombre, con la fe, pensando que Dios te lo va a devolver vivificado. La obra de Dios dentro de la iglesia no se mide por la acción del enemigo. Porque muchas veces queremos coger al diablo de referente. Entonces, ¿que el diablo que está de adorno? No, el diablo es siervo de Dios. El diablo está autorizado por Dios cuando Dios le permite para que levante la prueba. El diablo está loco por meternos mano y Dios le dice, bueno, te voy a dejar que encienda el horno y que le meta unos poquitos de grano. ¿Y ahora qué pasa? Ahora se nos levanta la prueba, claro que sí. Y en la prueba sale de nosotros qué pasa, aquellas cosas que están mal. Él está autorizado a meterle temperatura y presión, que de eso sabemos nosotros, ¿o no? ¿Cuántos hogares hay aquí con presión? No levanta la mano. ¿Cuántas casas hay presionadas aquí? Claro, él le mete presión. La Biblia dice: sácale la escoria a la plata y tendrás una laja al fundidor, dice. Y Dios, cuando viene esa prueba en nuestra vida, empieza a separar lo precioso de lo vil. Y cuando tú ves que de ti salen cosas que no van, que no tienen que estar ahí, pero que están, Dios simplemente permite que en la prueba eso salga para afuera para que tú lo confieses y te arrepientas. Y Dios te la reemplaza por la fe de Cristo. Y lo precioso se empieza a separar de lo vil en nosotros y Dios se queda con la laja. Dios mira la escoria y se queda con la laja porque nos está fundiendo. Dice la Biblia, la hornaza es para el oro, ¿verdad que sí? Y el crisol para la plata, pero el corazón del hombre lo prueba Jehová. Y mira cómo va el asunto, que el oro, siendo superior en calidad y un material superior a la plata, más sin embargo a nosotros se nos compara con plata. ¿Por qué? Porque la plata tú la tienes que calentar a más grado que el oro, para que funda. Por eso el oro tú lo metes en una hornaza y funde, pero tú metes la plata en una hornaza y no funde. La tienes que llevar al crisol, que es un horno que soporta más temperatura que la plata. Y a nosotros se nos comparó con plata. Lo mismo que a los hijos de Leví, Dios dice que se iba a sentar a afinarnos, a sacarle la impureza. Nosotros somos así, y cuando nosotros somos afinados somos como la plata pura. Y Dios nos tiene que procesar a nosotros y nos tiene que meter por situaciones para que la obediencia nuestra cada vez esté basada más en lo que Él ha dicho y de dónde procede la orden. Viene de Él. Yo le tuve que decir a una persona el otro día, pero es que yo soy de Él. No, pero que esto, que lo otro, que vaya para acá. Le digo, pero es que yo soy de Él. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando Él me da una orden, yo tengo que obedecerle y punto. Llega un momento que yo tengo que entender, aunque yo tengo mi señora, tengo mis hijos, tengo un montón de cosas, sí, pero es que yo soy de Él. Yo no soy propiedad de nadie, solo de Él. Y como Él diga, oiga usted, haga usted el favor, es la máxima autoridad. Él es el que manda. ¿O no? Él es el gran yo soy. Entonces, cuando Dios habla, que tiemble la tierra. ¿Sí o no? Si el león ruge, dijo el profeta, ¿quién no temerá? Y si Jehová profetiza, y si Dios te habla, ¿no le vas a obedecer? Por la cuenta que te trae, como dice el apóstol Pablo. Por la cuenta que te trae. Entonces llega un momento que tenemos que alinearnos con Él porque somos de Él. Y la obra dentro de la iglesia no va a medir el enemigo dando el reporte del grado de pecado que hay, porque muchas veces estamos diciendo, no, que el pecado se está moviendo, o tú te ves en tu vida el pecado, el enemigo te acusa, sí, pero Dios no mide así las cosas para que tú lo sepas. Tú puedes estar errando, tú puedes caer en un tiempo donde las debilidades te toman el control y tú estás en debilidad, cayendo en un pecado o en varios pecados y tú lo estás pasando mal, porque hay procesos en la vida del creyente que son así. Y cuando lo estás pasando mal, llega el diablo y te acusa, sí, pero que tú sepas que Dios no mide la hora así. Así la mide el enemigo. Y nosotros muchas veces empezamos a tomar medidas conforme a la presión del enemigo y la debilidad nuestra. La obra de Dios no se rige ni conforme a la presión del enemigo ni nuestra debilidad. La obra de Dios la rige el Espíritu Santo conforme a los méritos de Cristo.
veces aprovecha toda esa confusión que se viene a nuestras vidas cuando estamos en debilidad. La Biblia dice, derribado, pero no destruido. Hay un texto en el Antiguo Pacto que dice, caídos, pero de ojo abierto. Y tú muchas veces te puedes caer yo también, pero no podemos perder la visión, porque el enemigo es muy astuto. Él tiene una astucia fuera de lo normal. Y tiene una capacidad de seducción fuera de lo natural. Para montarte castillos en el aire y espejismos en los desiertos. Y llega un momento para que tú lo obedezcas, porque él no te puede obligar a ti. Tú tienes tu libre albedrío. Y muchas veces estamos debilitados y está saliendo de nosotros cosas que sabemos que a Dios no le agradan y tomamos decisiones incorrectas porque medimos la obra conforme a lo que nuestros ojos ven. No te dejes nunca de llevar por lo que tus ojos ven, aunque tus ojos vean lo contrario que te gustaría ver o estés mal. Déjate de mover siempre por lo que has creído. La obra de Dios no se mide así, la obra de Dios la mide el Espíritu Santo, dando testimonio del grado de fe que hay conforme a la obra de Cristo. Tú puedes caer en pecado. No te estoy diciendo que vayas a caer, ni que te sea permitido caer, ni que caiga. Yo no digo eso. Pero hay la posibilidad de que caiga. Sí puede caer. Pero la Biblia dice que si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, dice eso, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, que somos los que estamos alrededor de los hermanos, restaurando con Espíritu Santo. Eso es una obra regida por el Espíritu Santo. Ahora un hermano cae. Y si yo estoy rigiendo la obra conforme al grado de pecado y conforme a todo lo que el enemigo me dice en la mente, yo llego y digo, yo lo sabía. Si lo estoy diciendo que esto, el pecado, hermano, que hay que sujetar, que hay que hacer, y que esto y que lo otro, eso no es dirección del Espíritu. Esa es la dirección del malo para que la obra acabe de caerse. Y Dios deje de recibir gloria. Por eso es que nosotros en esta hora tenemos que tener los ojos espirituales llenos de Dios. Y son estos del entendimiento. Si yo veo que un hermano no está andando bien, yo voy a orar para que Dios fortalezca a mi hermano. Y le voy a pedir a Dios, Dios mío, ayúdalo en el nombre de Jesús. Dale fuerza para que soporte la tentación. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Después Dios lo coronará con la corona de justicia. Y la tentación aquí nos viene a todos. Empezando por mí, nos viene a todos. Y ustedes saben que como congregación nos han pedido, estamos siendo probados, todos. Empezando por mí, a todos los niveles. Por eso es que se ha notado, claro que se ha notado, pero eso nos viene a todos. En medio de todo esto, ¿sabéis lo que Dios va a juzgar? La actitud que tú has tenido. La condición y la actitud que tú has tenido. Tengo que coger la carga de mi hermano. Hermano, no puede con ella así, no puedo. Sobrellevar uno las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, si me voy al monte como Jonás, que me ha dicho que Nínive va a ser destruida, yo he pasado por allí con mala cara diciendo Nínive va a ser destruida, y me voy allí esperando que caiga el juicio. ¿Qué pasa? De aquí como Jonás. Ya resulta que Dios no manda juicio. Dios manda misericordia y gracia. Y yo esperando que Dios destruya el Nínive. Porque no veas que son malos los ninivitas. Porque yo me estoy dejando de llevar por los ojos y lo que se merece. Y yo me he salido de la fe de Cristo y del amor de los hermanos. Y muchas veces en todas las movidas que pasan y se mueven, tenemos nosotros que tener el corazón bien claro a ver a dónde yo tengo puestos los ojos. No es cuántas veces caemos lo que Dios ve. Lo que Dios ve, cuántas veces nos levantamos después de haber caído. Dios no computa las veces que tú te caes. 7 veces cae el justo, dice, y 7 veces Jehová lo levantará, dice, porque lo sostiene por su mano derecha. Esto no es del que no cae, ni del que cae menos. Esto es de que cuando uno cae, se levanta y sigue caminando en el nombre de Jesús. Porque lo hace por la fe. Según Romanos 5:19, hay solamente 2 naturalezas. Están los pecadores y están los justos. Conforme a los méritos de Cristo, Dios nos ha catalogado como justos. Sin los méritos de Cristo, Dios ha catalogado a la humanidad como pecadora. ¿Es correcto?
¿Al pecador de qué le va a hablar? De su pecado. El Espíritu Santo al pecador habla de su pecado y lo convence de pecado, de justicia y de juicio para que venga la cruz. ¿Sí, correcto? Pero a los justos de qué le habla. Sí, porque como ves que habla el legalista dice de su pecado. No, de su pecado no. A los justos le tiene que hablar de la justicia de Cristo para que haga obras justas. El verbo tiene que hacer justicia. Te tiene el Señor que hablar de las obras de justicia. Acuérdate que cuando la iglesia está en el cielo y dice que alegrémonos porque ha llegado la boda del Cordero y allá se le ha concedido que se vista de lino fino, allí dice en el capítulo 19, versículo 7, dice que el lino fino, finísimo, que es ese atuendo que va a tener la iglesia, dice, son las acciones justas de los santos. Es esa actitud que hemos tenido. Cuando yo veo a mi hermano que está pasando un mal momento, y yo digo, hermano, aquí y yo vamos a pelear, por eso vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo me niego a que tú tengas que pasar por esto que estás pasando. Dios te va a sacar de aquí, tú vas a salir de aquí más refinado, en nombre de Jesús. Eso Dios lo honra, ¿por qué? Porque son las acciones justas de los santos. ¿Ustedes me están entendiendo esta mañana? No puede ser que la iglesia pierda el norte. No puede ser. En esta mañana estamos para fijarnos en la cruz. No vamos a mirar un sistema legalista y vamos a mirar un sistema liberal. Vamos a mirar la justicia de Cristo, que viene por medio de la fe. Y vamos a leer un momentito en Hebreo y ya con esto acabo. Hebreo 11, voy a acabar con Noé, y dice así, Hebreo 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, preparó el arca, preparó con temor el arca donde se salvaría. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 100 años un hombre predicando, diluvio, y ni siquiera llovía. Dios lo hizo heredero de la justicia que viene por la fe. No se cansó, no desmayó, no decayó, siguió ahí, haciendo un arca. ¿Tenía tiempo este hombre para desanimarse? ¿Tenía este hombre tiempo para echar las cosas atrás? ¿Tenía tiempo este hombre para decir esto es lo que es, esto es una locura? Ahí se mantuvo. Y para colmo simplemente de toda una humanidad se salvó él y su casa, 8 personas. Dice la Biblia que fue heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Es una fe superior a la que nosotros entendemos. Es una fe que Dios te regala por medio de Jesucristo. Es la fe de Cristo. Vamos a una oración, vamos a entregar este tiempo delante de Dios. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos esta mañana y vamos a decirle a los niños que pasan por aquí que ellos van a decirnos su versículo y ya con esto entregamos el tiempo. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por cada hermano que llegó. Yo te ruego, Dios mío, que tú nos hagas entender por tu espíritu en esta mañana. Que tu palabra no caiga en saco roto, Dios mío, sino que sea inyectada en esa parte de mi espiritual nuestra que necesita ser avivada y vivificada por ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, ponemos todo en tus pies y te esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano limpio.